Dicen que hay noches en las que la carretera se convierte en un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde el asiento trasero cuando conduces solo? ¿Has pensado en lo que harías si una mujer solitaria te pidiera un aventón en medio de la oscuridad? Esta historia ocurrió en el año 2003, en una carretera olvidada del norte de México. Un hombre llamado Raúl M., conductor de tráiler, aseguró haber vivido algo tan perturbador que juró no volver a manejar de noche. Durante años, su testimonio fue silenciado, ridiculizado y finalmente olvidado, hasta hoy. En este video te contaré el caso real de la noche en que Raúl le dio un aventón a una mujer que ya no respiraba. Pero antes de continuar, recuerda, suscríbete, deja tu me gusta y comenta si alguna vez has escuchado una historia similar. Tu apoyo ayuda a mantener vivo este canal y también quizá a mantenernos a salvo de lo que se oculta en la oscuridad. Era la medianoche del 3 de noviembre de 2003. La lluvia caía sin ritmo, como si el cielo estuviera cansado de llorar. Raúl conducía su viejo Chevy Silverado por la carretera 85, una vía secundaria que conectaba un pequeño pueblo con la autopista principal. No había faroles ni señales visibles, solo el rugido del motor y el sonido de las llantas sobre el asfalto mojado. Llevaba horas sin cruzarse con otro vehículo. El aire dentro del coche olía a café rancio y a soledad. En la radio sonaba una estación local con interferencia. Una voz femenina hablaba de accidentes ocurridos en la zona, y Raúl, sin saber por qué, bajó el volumen. Era como si una sombra se hubiera sentado a su lado en el asiento del copiloto. Conducía despacio. El parabrisas empañado le obligaba a limpiar el vidrio con la manga cada pocos minutos. A los costados, los árboles formaban siluetas torcidas que parecían moverse al compás de la tormenta. De vez en cuando, los relámpagos iluminaban el camino por segundos, y en esos destellos Raúl creía ver figuras entre la maleza. Pero cuando volvía a la oscuridad, todo desaparecía. Un pensamiento cruzó su mente. Tal vez debería detenerme y descansar. Sin embargo, algo, una mezcla de miedo y orgullo, lo empujó a seguir conduciendo. Era una carretera solitaria, sí, pero también una carretera con historia. La gente del pueblo decía que desde 1998 nadie llegaba a su destino si conducía por allí después de la medianoche. Algunos hablaban de luces que aparecían y se apagaban en la distancia. Otros juraban haber visto una mujer vestida de blanco, parada junto a la curva del kilómetro 42. Raúl nunca creyó en esas cosas. Hasta esa noche. El reloj del tablero marcaba las 12:47 am. La lluvia había cedido, pero una neblina espesa comenzó a deslizarse entre los árboles, cubriendo la carretera como un velo. Raúl bajó la velocidad. Apenas podía ver a 2 metros de distancia. Entonces la vio. A un costado del camino, bajo la tenue luz de los faros, una figura femenina se distinguía entre la bruma. Vestía de blanco, con un vestido largo que parecía pegado al cuerpo por la humedad. El cabello, oscuro y enredado, le caía sobre el rostro. Levantó una mano despacio, como pidiendo ayuda. Raúl frenó. El corazón le golpeaba el pecho. Por un instante, pensó en acelerar y dejarla atrás. Pero la imagen de su propia madre, años atrás, caminando sola en la lluvia, lo detuvo. Abrió la ventanilla apenas unos centímetros. «¿Está bien?», preguntó, levantando la voz para superar el ruido del motor. La mujer no respondió. Solo asintió lentamente. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió. Raúl miró hacia la carretera. Ni un solo auto a la vista. Suspiró, se inclinó hacia el asiento del copiloto y abrió la puerta. «Suba, la puedo llevar hasta el pueblo». Ella obedeció sin decir palabra. El aire dentro del coche cambió de inmediato. Una ráfaga helada recorrió la cabina y el espejo retrovisor se empañó en segundos. Raúl encendió la calefacción, pero el frío no se iba. Miró de reojo a la pasajera. La mujer se había acomodado en el asiento trasero, con las manos sobre las rodillas, la mirada fija al frente. Ni un solo parpadeo. El camión volvió a avanzar lentamente. Solo se escuchaba el ruido de las llantas mojadas y el golpeteo monótono del limpiaparabrisas. Raúl tragó saliva. «¿A dónde la llevo?», preguntó, intentando sonar amable. La mujer giró la cabeza con movimientos lentos, casi mecánicos. Su voz, cuando al fin habló, era apenas un susurro. «Al kilómetro 42.
Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El kilómetro 42, justo donde, según las leyendas locales, comenzaban las apariciones. El camión avanzaba despacio, casi flotando entre la neblina. El sonido del motor se mezclaba con el golpeteo del agua en la carrocería, creando un ritmo hipnótico. Raúl mantenía las manos firmes sobre el volante, pero cada tanto, su mirada se desviaba al espejo retrovisor. Ella seguía allí, sentada en medio del asiento trasero, con el rostro oculto por la sombra. No se movía, no tosía, ni siquiera respiraba, solo observaba el vacío frente a ella, como si siguiera una ruta invisible que solo ella conocía. Raúl intentó romper el silencio. ¿Va al pueblo? ¿Tiene familia por aquí? Ninguna respuesta, ni un movimiento. Sintió que la temperatura bajaba un par de grados más. El vaho comenzó a condensarse en el parabrisas y el olor dentro del vehículo cambió. Ya no olía a café ni a humedad, sino a flores marchitas, el mismo aroma que recordaba de los funerales. Un relámpago iluminó la carretera, y por un segundo la vio claramente. Su piel era pálida, casi translúcida. Tenía las uñas sucias, como si hubiera estado cavando en tierra. Y lo más inquietante, sus ojos no reflejaban la luz. Raúl sintió el impulso de detenerse, pero el miedo lo paralizó. Apretó el volante y trató de convencerse de que todo era una alucinación por el cansancio. Miró nuevamente por el espejo, solo para darse cuenta de que ella ahora miraba directamente hacia él. El aire se volvió más pesado. El ruido del limpiaparabrisas se detuvo, como si el motor eléctrico también se hubiera congelado. En el silencio absoluto, Raúl escuchó algo, una respiración, pero no humana, profunda y entrecortada, como si proviniera del interior mismo del auto. Su piel se erizó. Intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. La mujer inclinó ligeramente la cabeza sin apartar la mirada, y entonces, sin mover los labios, una voz resonó dentro de su cabeza. «No me dejes sola otra vez». Raúl dio un volantazo. Casi pierde el control del vehículo. El corazón le latía tan fuerte que pensó que iba a estallar. Cuando miró otra vez por el espejo, ella ya no estaba. Raúl condujo varios metros sin entender qué acababa de ocurrir. El asiento trasero estaba vacío, pero aún podía sentir el peso invisible de la mujer allí. El aire seguía frío, y su respiración formaba pequeñas nubes en la oscuridad del vehículo. «Tranquilo, tranquilo», murmuró para sí mismo. «Solo fue una ilusión». Giró el dial de la radio buscando compañía. Entre la estática, una voz femenina se filtró débilmente, repitiendo algo una y otra vez. «Kilómetro 42, kilómetro 42». Raúl apagó la radio de inmediato. El corazón le retumbaba en los oídos. De pronto, el tablero del vehículo comenzó a parpadear. Las agujas del velocímetro subían y bajaban solas. Las luces delanteras se apagaron por completo, dejándolo en la oscuridad total. Solo los relámpagos iluminaban el camino en breves destellos, revelando sombras que se movían entre los árboles. Uno de los destellos mostró algo que lo heló por dentro. A unos metros delante, la misma mujer estaba parada en medio de la carretera, exactamente en la posición en que la había recogido minutos antes. Raúl frenó en seco. El motor se apagó. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el golpeteo lejano de la lluvia contra el techo rompía la calma. Raúl intentó encender el vehículo, pero este no respondía, y entonces lo oyó. Un golpe seco, toc, toc, en la ventana del copiloto. Giró la cabeza lentamente. A través del cristal empañado se veía una mano delgada, blanca, presionando el vidrio desde afuera. Cada golpe dejaba una marca húmeda, como si el frío atravesara el metal. Raúl, aterrado, bajó la vista por un segundo, y cuando volvió a mirar, ya no había nadie allí. Encendió el motor, esta vez con éxito, y aceleró sin mirar atrás. Pero algo había cambiado. El espejo retrovisor mostraba una carretera que ya no reconocía. Los árboles parecían diferentes, el cielo tenía un tono enfermizo, y a lo lejos se veía una silueta caminando lentamente por el borde del camino, siguiendo su vehículo. El velocímetro marcaba 40 kilómetros por hora, aunque Raúl tenía el pie hundido en el acelerador. El motor rugía, pero el paisaje no cambiaba. Era como si la carretera se repitiera una y otra vez, un mismo tramo infinito de árboles retorcidos y señales oxidadas.
El reloj digital del tablero marcaba las 12:47 am, exactamente la misma hora en la que había recogido a la mujer. No avanzaba el tiempo, el mismo minuto, una y otra vez. Raúl comenzó a sudar, aunque el aire seguía helado. La neblina se espesaba tanto que parecía moverse como humo dentro del vehículo. De pronto una voz susurró desde el asiento trasero: «Te dije, al kilómetro 42». Raúl dio un salto. El espejo retrovisor tembló con el movimiento. Ella estaba allí otra vez. Su piel brillaba como cera y su vestido estaba completamente seco, a pesar de la lluvia. ¿Qué quiere de mí?», balbuceó él. La mujer lo miró con ojos vacíos y esta vez sí habló. «Llévame a casa, por favor». Raúl tragó saliva y asintió. Giró el volante con manos temblorosas. Un cartel oxidado apareció entre la niebla. «Camino al poblado de San Isidro, 2 kilómetros». Sin pensarlo, tomó el desvío. El camino era angosto y de tierra, con pozos llenos de agua y raíces sobresaliendo del suelo. Avanzó con dificultad, guiado solo por las luces amarillas del tablero. «¿Dónde vive?», preguntó, sin atreverse a mirarla. «En la calle del Olvido, número 7». Raúl repitió el nombre en voz baja. «Calle del Olvido». Sacó su viejo GPS del tablero y escribió la dirección. El dispositivo pensó unos segundos y luego mostró un mensaje que le heló la sangre. «Ubicación no encontrada». Lo intentó de nuevo. Nada. Ni siquiera el poblado de San Isidro aparecía en el mapa. Giró para preguntar algo más, pero el asiento trasero estaba vacío otra vez. Solo quedaba una marca húmeda en el cuero y el mismo aroma a flores marchitas flotando en el aire. Raúl se detuvo en seco. Afuera, el viento soplaba con un sonido bajo, casi como un lamento. Y en la distancia, entre los árboles, pudo distinguir una luz tenue, similar a una vela moviéndose lentamente hacia él. Raúl dejó el motor encendido y se bajó del camión. El aire afuera era más denso, pesado, como si respirara dentro de un sueño. La lluvia había cesado por completo, pero el suelo seguía húmedo, cubierto por un brillo plateado que parecía moverse bajo sus pies. La luz que había visto a lo lejos titilaba entre los árboles. Parecía acercarse despacio, como si alguien caminara con una vela en la mano. Raúl, sin saber por qué, comenzó a seguirla. A cada paso, el silencio era más profundo. Solo escuchaba el crujir de las hojas secas y su propia respiración. La niebla lo rodeaba por completo y el camión detrás de él se desvanecía como si nunca hubiera estado allí. Entonces la vio. Una pequeña capilla abandonada se alzaba entre los árboles. Las paredes estaban cubiertas de moho y sobre la puerta colgaba una cruz torcida. La luz provenía del interior. Raúl se acercó. La puerta chirrió al empujarla y un olor dulzón, a flores podridas y cera vieja, lo golpeó en el rostro. Adentro, docenas de velas iluminaban un altar improvisado, fotos viejas, cartas, juguetes y un vestido blanco doblado cuidadosamente sobre una silla. Raúl dio un paso más y vio una fotografía clavada en la pared. El corazón le dio un vuelco. Era ella, la misma mujer que había subido a su coche, sonriendo, viva. Abajo, en letras negras desvanecidas, se leía: Mariana Ríos, 1979-2003, fallecida en accidente de carretera, Calome 42. Raúl sintió las piernas flaquear. Miró hacia la puerta, dispuesto a huir, pero una ráfaga helada la cerró de golpe. Las velas comenzaron a parpadear violentamente y el vestido blanco se deslizó del asiento, cayendo al suelo con un susurro. Una voz suave, la misma que había escuchado antes, habló detrás de él. «No me dejaste llegar a casa». Raúl giró lentamente. La mujer estaba allí, a pocos centímetros de su rostro. Sus ojos, vacíos y grises, lo observaban con tristeza. Y entonces él entendió. Ella no buscaba venganza. Buscaba terminar su viaje. Raúl retrocedió, tropezando con los escalones de la capilla. La mujer avanzó lentamente hacia él, sin mover los pies, deslizándose sobre el suelo. El aire se volvió más helado. Las llamas de las velas se inclinaron en su dirección, como si la respiración de algo invisible pasara entre ambos. Yo no te hice nada», tartamudeó Raúl. «Solo te di un aventón». Ella sonrió débilmente. «Y me dejaste en el camino otra vez». Raúl negó con la cabeza, el pánico apoderándose de su cuerpo. «No, yo no te conocía. Te juro que no te conocía». La mujer alzó la mano, mostrando un rosario roto,
cubierto de tierra. «Este estaba en tu asiento aquella noche», susurró. «Tú me viste morir». Una ráfaga apagó las velas. La oscuridad lo envolvió todo. Raúl corrió hacia la puerta y logró abrirla de un empujón. El bosque afuera parecía diferente. Los árboles estaban secos, el aire olía a humo y el cielo tenía un tono rojizo, como si estuviera ardiendo en silencio. Corrió hasta su camioneta, jadeando, con el corazón desbocado. Abrió la puerta, encendió el motor y aceleró por el camino de tierra, sin mirar atrás. El espejo retrovisor mostraba solo sombras deformes y por momentos el reflejo de la mujer sentada otra vez en el asiento trasero, inmóvil observándolo. La carretera volvió a aparecer frente a él, pero algo estaba mal. El letrero oxidado que antes marcaba San Isidro, ahora decía Caome 42. El velocímetro marcaba 0, aunque el camión avanzaba. El reloj del tablero, las 12:47 AM, otra vez. Raúl reconoció la curva. Era el mismo lugar donde la había visto por primera vez. El mismo punto donde todo había comenzado. Frenó en seco, bajó del vehículo y gritó al aire: «¿Qué quieres de mí?». El eco devolvió su propia voz distorsionada, y desde la neblina, la silueta de la mujer apareció de nuevo, levantando la mano, pidiendo un aventón. Raúl sintió las lágrimas mezclarse con la lluvia. Sabía, en lo más profundo de su alma, que no había escapatoria. Estaba condenado a repetir esa noche una y otra vez, atrapado entre el remordimiento y el más allá. 2 días después, la patrulla 023 de la Policía Rural encontró la camioneta de Raúl abandonada a un costado de la carretera 85, exactamente en el kilómetro 42. El motor seguía encendido, las luces parpadeaban y el asiento del conductor estaba empapado de sudor y lluvia, pero no había nadie dentro. El reporte oficial describía la escena con precisión. Vehículo Chevrolet Silverado, año 1999, sin señales de colisión, puertas sin forzar, documentos en regla, olor a flores marchitas perceptible en el interior. Los oficiales revisaron el área con linternas, sin hallar huellas ni rastros recientes de paso humano. Solo encontraron un rosario roto en el asiento trasero y un vestido blanco, húmedo, doblado cuidadosamente sobre el capó. Cuando el caso llegó a la comisaría de San Isidro, un agente veterano pidió revisar los registros de accidentes de la zona. En los archivos del año 2003 encontraron algo perturbador. Accidente mortal. Víctima: Mariana Ríos, 24 años. Fecha: 3 de noviembre. Lugar: curva del kilómetro 42. Vehículo involucrado: Chevrolet Silverado. Matrícula idéntica a la del señor Raúl M. El mismo auto. El mismo día. El mismo tramo de carretera. El oficial, incrédulo, intentó localizar a Raúl, pero no existía registro reciente de él. Su dirección estaba vacía y su teléfono llevaba desconectado desde hacía meses. El informe final se cerró con una nota escueta, escrita a mano por el investigador. Posible caso de fenómeno recurrente. Testimonios locales indican apariciones femeninas pidiendo ayuda entre los kilómetros 40 y 43. Recomendación: evitar transitar por la zona después de la medianoche. El caso fue archivado bajo la categoría de inexplicable, pero los agentes que participaron en la investigación juraron que durante las noches siguientes, el sistema de radio de la patrulla recibía una transmisión débil, repetida una y otra vez: kilómetro 42. Desde aquella noche, los vecinos de los pueblos cercanos al kilómetro 42 aseguran ver la misma escena repetirse cada cierto tiempo. Una mujer vestida de blanco, descalza, empapada, levanta la mano en medio de la carretera, pidiendo un aventón. Algunos conductores juran haberla recogido y que desapareció minutos después, dejando el asiento mojado y un olor inconfundible a flores marchitas. Otros afirman haber visto una camioneta vieja estacionada a un costado del camino, con el motor encendido y las luces parpadeando pero sin conductor. Y los más atrevidos dicen que, si te detienes y miras al espejo retrovisor, puedes ver a Raúl conduciendo eternamente, con el rostro congelado en un gesto de miedo. Con el paso de los años, el gobierno selló el tramo de carretera. Nadie quiso trabajar en la reparación del pavimento ni limpiar el área. Los pocos que lo intentaron escucharon voces en la niebla, susurros que repetían el mismo nombre: Mariana. Hoy,
El kilómetro 42 está cubierto por la maleza, pero si pasas por allí de madrugada, aún puedes ver luces moverse entre los árboles, como faros fantasmales buscando el camino de regreso a casa. Dicen que Mariana no busca venganza. Solo espera a alguien dispuesto a llevarla a su destino final, alguien que no huya al verla desaparecer, alguien que la deje descansar en paz. Pero hasta ahora, nadie lo ha logrado. Así que si alguna noche conduces por una carretera desierta y ves una figura de blanco levantando la mano bajo la lluvia, no te detengas, porque puede que ella ya haya hecho ese viaje muchas veces y esté esperando que tú seas el siguiente en acompañarla. Y así termina el testimonio de Raúl M., un hombre común, una noche cualquiera, y un encuentro que lo condenó a un destino del que jamás pudo escapar. Quizás su historia sea solo una leyenda más, un rumor repetido por los camioneros para asustar a los viajeros solitarios, o quizá sea el recuerdo atrapado de un alma que sigue conduciendo por el mismo camino, buscando una redención que nunca llegará. Lo cierto es que las carreteras guardan secretos. Kilómetros enteros de asfalto donde se mezclan la memoria, la tragedia y lo sobrenatural. Y aunque tratemos de negarlo, todos hemos sentido alguna vez esa mirada invisible desde el asiento trasero, esa sensación de que no estamos solos. Si llegaste hasta aquí, quiero saberlo. ¿Te atreverías a dar un aventón a alguien que te pide ayuda en plena noche? Déjalo en los comentarios. Tu historia podría ser la próxima que contemos en este canal. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que aún crea que todo tiene una explicación. Recuerda, lo que hoy es solo un testimonio, mañana podría ser el tuyo. Kilómetro 42. Kilómetro 42.